Buenos días, Dios le bendiga, hermano, amigo que me escuchas. Nuevamente con ustedes el hermano José Ángel Palacios Vergara. Hoy traigo un tema que te va a interesar, estoy seguro de ello. Antes quiero decir que este es el grupo de enseñanza viva y eficaz a cargo de nuestra hermana del grupo, que es la hermana Esperanza Palacios Vergara, y como coordinadora nuestra hermana Quetzalistli Alvarado Palacios. Dios bendiga. Yo quiero comentarles que desde el principio vamos a entrar en materia. Ya oramos hace rato. Ustedes se han de preguntar, pues el hermano no ora, pero sí estamos orando desde antes de tomar ya este lugar. Entonces ya oramos y una vez habiendo dicho esto vamos a entrar en materia. El tema de esta ocasión es los últimos tiempos. Amén. Los últimos tiempos. ¿Sabía usted que estamos viviendo ya los últimos tiempos? Muchas veces se escuchan las noticias que dicen que pronto se acerca el fin del mundo. No se espante, todavía no se acerca. Pero sí estamos en los últimos tiempos en relación a nuestra vida espiritual, que está o debe de estar ligada con Dios el Padre. Mire, usted ponga atención. Yo voy a leer una parte de la palabra de Dios que está aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y voy a permitirme leer del versículo 51 al 54, y así dice a la letra, en el nombre del Señor Yeshua. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Muy bien. Miren, estamos hablando de los últimos tiempos. Quiero que sepas, amado hermano, amigo que me escuchas a través de este canal de YouTube, que se acerca ya el arrebatamiento del pueblo de Dios, o como muchos lo conocen tradicionalmente, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. Ya tuvimos la lectura aquí en este libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 51 al 54. Entonces, va a suceder el arrebatamiento. ¿Y cómo se imaginan ustedes ese arrebatamiento? Yo creo que va a ser algo tremendo y es un evento que todos los que creemos en el Señor Jesucristo estamos esperando. Estamos esperando que se llegue ese momento, porque va a ser en un momento, como lo acabamos de leer, en un abrir y cerrar de ojos. Va a suceder algo tremendo. Debemos de estar preparados. Deben de estar llenas nuestras vasijas con ese aceite fresco de la unción de parte del Eterno Dios. Entonces debemos de estar también prestos en todos nuestros sentidos espirituales, porque vamos a tener que escuchar nosotros esa voz del Espíritu Santo que está preparando al pueblo de Dios, nos está preparando, lo quiere preparar a usted, hermano, amigo que me ve a través de este canal, lo quiere preparar para que no se vaya a quedar a la gran tribulación aquí en la tierra. Al menos muchas personas no lo creen de esta forma, pero la Biblia habla sobre esto, habla sobre este tema y lo habla abundantemente. Entonces, estamos esperando ese arrebatamiento. Van a suceder cosas como, por ejemplo, los familiares de ustedes que sean cristianos evangélicos, que adoran a Dios, el Padre, en espíritu y en verdad. Va a llegar el momento en que cuando el Señor levante a su pueblo de aquí de la tierra, va a ser un evento a nivel mundial. Van a ser levantados, o vamos a ser levantados, pero antes de ese levantamiento vamos a ser transformados, vamos a sufrir una metamorfosis, más o menos, para explicarlo de esta forma.
La palabra de Dios dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero cuando resuciten con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, no va a quedar allí. En ese momento que resuciten, también van a ser transformados de ese cuerpo corruptible, va a ser transformado a un cuerpo incorruptible. Pero la Biblia dice que, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces se acerca ese arrebatamiento, amado hermano, debemos de prepararnos, debemos de estar al tanto de la palabra de Dios, al tanto de la situación que se está viviendo en los últimos tiempos a nivel pueblo escogido de Dios, porque después de esto va a pasar los sucesos espantosos, tremendos, que ya vamos a tener al ratito más tiempo para hablar de la gran tribulación. Pero cuando usted escuche ese sonido de trompeta, es porque ya es la forma como Dios está preparando a su pueblo. No se sabe el día ni la hora, no se sabe la fecha. Algunos han hecho propuestas, algunos eruditos de la palabra de Dios han hecho algunas propuestas o sugerencias, pero lo que dice la palabra de Dios que debemos de estar apercibidos, debemos estar preparados, porque se va a escuchar esa trompeta y eso va a ser el llamado del Espíritu Santo. Para eso por aquí está un hermano que va a tocar el shofar, para que nos demos una idea más o menos. No quiero decir que es exactamente así, pero más o menos. Escuchemos, por favor. Amén. Dios lo bendiga al hermano. Escuchamos ahorita el sonido del shofar, pero acuérdense, hermanos, que viene otra vez. Amén. Gracias, hermano. ¿Escucharon el último sonido? Bien, dice aquí la palabra de Dios que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aquí me quiero detener un momento. Se va a tocar la trompeta, amado hermano que me escuchas. Esa trompeta, muchos dicen que es la voz del Espíritu Santo que va a decir al pueblo de Dios: prepárate, pueblo, porque el amado, porque el Mesías, porque el Yeshua HaMashiach, porque el eterno Dios viene a levantarte, viene a levantar a su pueblo, viene a visitar a su pueblo que estamos aquí en el planeta llamado Tierra, viene desde los cielos, viene para levantarnos, para que estemos toda la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo, en un lugar que Él ha ido a preparar para usted y para mí. Entonces, es necesario que se escuche esa trompeta. Imagínense ustedes cómo se escuchó en ese momento que nuestro amado hermano tocó ese shofar. Bueno, se enchina la piel, ¿verdad? Pero imagínense ahora ese shofar celestial, esa trompeta celestial que va a ser tocada, que podríamos tal vez estar de acuerdo algunos, que es la voz del Espíritu Santo y que es una forma de decirnos: prepárate, hijo, prepárate, hija, prepárate, pueblo, porque el Señor va a arrebatar a su pueblo, va a arrebatar a su iglesia. Aquí dice la palabra de Dios que los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo que usted ve, es corruptible, pero gracias a Dios se puede vestir de incorrupción gracias a la obra del Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Bien, para esto va a suceder el arrebatamiento. Cuando se escuche esa trompeta, así como más o menos como pusimos un ejemplo hace unos momentos de esos toques de trompeta o de shofar, y que haya sido arrebatado todo el pueblo de Dios, fíjese hermano, yo me imagino, no estoy diciendo que va a ser de esa forma, pero me imagino a un señor que se dedica a la venta de globos que llevan gas para que sean inflados los globos, y que de repente se le suelta eh, la cuerda principal que sujeta cientos y cientos o miles y miles de globos, y ya no pudo sostener la cuerda porque por un accidente se le escapó. Y yo me imagino muchos globos que van elevándose en una forma rápida. Algo así me imagino yo que va a ser el arrebatamiento del pueblo del Señor Yeshua. Va a estar tremendo ese evento. Yo quiero estar presente en ese evento, pero subir también, ser arrebatado, porque es necesario que todo esto suceda. Yo me imagino que las noticias alrededor de todo el mundo van a estar diciendo, se ha visto que hay millones y millones de personas desaparecidas alrededor de todo el mundo, de todo pueblo, tribu, lengua, nación. Muchos van a estar haciendo sus reportes, llamando a 911 o a los números de emergencia de cada país, de cada ciudad o localidad. Van a estar hablando por sus teléfonos a sus familiares, que si no han visto a su hijo, a su hija, sobre todo los niños pequeñitos, pero también a los hermanos grandes, de tercera edad, hermanos maduros, de cualquier edad, que hayan tenido al Señor Jesús en su corazón en una forma permanente, que no hayan defraudado al Señor Jesucristo, que hayan dado su vida para el servicio del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Va a haber muchas noticias y muchos van a decir, pues es que no encuentro a mi familiar, a mi ser querido, a mi padre o a mi madre, o a mi hijo o a mi hija. Después se van a dar cuenta que, de acuerdo a lo que dice la Santa Biblia, hermano, que había una promesa, o que hay una promesa, y que esa promesa era de que Dios es fiel a su palabra, y que Dios había prometido que iba a levantar a su pueblo para que ya no suframos más aquí en la tierra. Y entonces ese evento se acerca. Muchas gentes van a estar arrepentidas, inclusive pastores se van a quedar aquí en la tierra, hermanos evangelistas se van a quedar aquí en la tierra, falsos apóstoles también se van a quedar aquí en la tierra, personas que tal vez gustaron en una ocasión ese don celestial, pero que conforme fue pasando el tiempo, gradualmente se fueron alejando del Señor Jesucristo. Y entonces se van a quedar aquí en la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se haya realizado ese evento del arrebatamiento del pueblo de Dios? El pueblo de Dios se va a la presencia de Dios, a un lugar especial, a un lugar que el Señor Jesucristo ha ido a preparar para todo aquel que ama su venida. Y allí ya no habrá más tristeza, enfermedad, llanto ni dolor. Dios nos va a sanar todas las enfermedades. Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Pero ¿qué va a suceder aquí en la tierra, amado hermano? Va a haber tribulación por 7 años o durante 7 años. Claro que no va a comenzar en el primer día con una tribulación tremenda como muchos se imaginan. No va a ser así. Va a haber la problemática de que ha existido siempre, de que se ha pedido o se ha solicitado que haya paz mundial, empezando por el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, con ese pleito que tiene con los árabes, ¿verdad? O con Palestina.
va a surgir un hombre, un joven, y yo estoy seguro que va a tener 30 años de edad, y él va a estar en no solamente como invitado, a lo mejor como una posible forma de que él ingrese a las Naciones Unidas, y este hombre va a ser sumamente inteligente, entendido en enigmas, entendido en misterios, pero va a ser un gran político, con mucha influencia política y de poder, de autoridad, que hasta ese momento todavía no se conocía de él, pero que en el momento en que el pueblo de Dios sea arrebatado, sucederá esto también aquí en la tierra. Y él va a promover y va a tener una solución, pero es una solución temporal. Él no va a decir que es temporal. Y esa solución va a hacer que él va a lograr unificar la paz entre los palestinos y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno. Entonces se va a firmar un tratado o un convenio, y en ese convenio va a firmar el primer ministro del pueblo de Israel, o tal vez el presidente, y también el representante de Palestina. Y ese va a ser un tratado de paz, un tratado de que ya no va a haber guerra más entre ellos. Y todo se va a ver como que es algo bueno, inclusive como si fuera algo de parte de que Dios está directamente con ellos. Pero no es así, no será así. Claro que Dios está con el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, pero ya el arrebatamiento sucedió. Ahora aquí inicia la gran tribulación, pero con 3 años y medio de prosperidad, como lo hemos visto de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces se inicia con el tratado de paz entre los palestinos e Israel, y va a haber muchas oportunidades de trabajo, de progreso, porque muchas millones de personas que vamos a ser arrebatados para la gloria del Señor Jesucristo, ya no vamos a estar aquí en la tierra. Así es de que prepárese, hermano, que me escucha. Su casa va a quedar sola, sus carros que tiene van a quedar aquí solos también, sus cuentas bancarias, sus patrimonios que tiene, todo va a quedar aquí, porque dice la palabra de Dios que allá no va a entrar cosa inmunda, y no estamos diciendo que sea algo inmundo, pero es algo que no tiene relación con las cosas celestiales para estar allá. Entonces muchos familiares de aquellos hermanos que hayan sido arrebatados, pues lógicamente van a reclamar también esas propiedades o todo lo que hayan dejado sus familiares que fueron llevados a la presencia de Dios en ese arrebatamiento del pueblo de Dios. Por eso es de que va a haber prosperidad. Muchos también ya van a estar con el Señor Jesús, y sus trabajos van a quedar ya con muchas vacantes. Entonces va a haber mucho empleo, va a haber buenos presupuestos también para los trabajadores de cualquier industria, de cualquier empresa, o también para los que son en una forma grupal. Y es lo que va a suceder. Sí va a estar la tristeza de muchos que perdieron a sus seres queridos, pero también las noticias van a decir que creen. Finalmente reconocemos que la Santa Biblia tenía la razón. Sucedió el arrebatamiento del pueblo de Dios. Así es de que ya no busquen más a sus familiares. Están en un lugar que pues no lo aceptábamos, pero ahora lo creemos porque es a nivel mundial. Entonces empieza la gran tribulación. Así es de que puede decir conmigo, ¡buh!, porque eso es algo espantoso. Es algo que va a suceder aquí en la tierra. Yo quiero ver una cita aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 11 y versículos 1 y 2, y dice así a la letra: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Yo tengo una pregunta sobre esto, hermano, y al mismo tiempo algo para que lo meditemos
y para que lo analicemos cuando estemos en oración a nuestro eterno Dios. Se ha dicho muchas veces que es necesario que la mezquita de Omar sea destruida, por eso es la guerra entre Israel y Palestina, porque Israel quiere recuperar ese lugar, porque allí debe de estar el templo que van a construir. Por cierto, el pueblo de Israel ya tiene todo lo necesario para construir ese templo, inclusive tienen toda la industria, la tecnología para hacerlo en muy poco tiempo, la construcción. Pero esa es la guerra que existe entre ellos, los palestinos y el pueblo de Israel, porque en ese lugar donde el pueblo de Israel quiere construir el templo o debe de construir el templo, se ha dicho, se nos ha contado desde hace muchos años que ahí es donde está la mezquita de Omar. Pero yo hago una pregunta, ¿en verdad tiene que ser destruida la mezquita de Omar para que se construya allí el templo para el pueblo de Israel? Vimos que dice en el versículo 2 de Apocalipsis 11, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Yo creo que no es necesario, pero no lo tome usted como un punto doctrinal, pero yo creo que no es necesario que sea destruida la mezquita de Omar, porque en este libro del Apocalipsis nos está diciendo de que es una visión, una revelación que se le dio a Juan el teólogo, el discípulo amado, y se le dijo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas más. Y yo creo que podría ser parte de ese patio donde está la mezquita de Omar. Y dice, porque ha sido entregado a los gentiles. Tal vez ya fue entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Me atrevo a pensar, pero repito, no lo tome como un punto doctrinal. Solamente es algo que creo que podría ser. Que va a estar el templo del pueblo de Israel y a un ladito va a estar el templo o la mezquita de Omar. Pero no van a convivir doctrina con la otra doctrina, pero sí van a estar cerca. Pero usted analice estos versículos y pídale sabiduría a Dios. Esa es una pregunta, pues muchos dicen la dejo de tarea, pero a veces ya no queremos más tareas, entonces analícelo nada más. Se viene después, cuando se pasen todos estos sucesos, se viene el sello de la bestia, y esto nos lo dice en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Dice así, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se da cuenta, hermano, que me oye? Sabemos de que ya está muy avanzada la tecnología, la ciencia. También se ha comentado mucho en las noticias de los últimos tiempos que a nivel mundial pues están ya experimentando con los chips para localizar a las personas o inclusive para controlar. ¿Ha escuchado usted de MK Ultra? Bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, pero es una forma para poder controlar la mente de las personas, sobre todo los que son a nivel reconocidos como artistas, políticos o los líderes que están alrededor de todo el mundo. También tienen esta práctica. El caso es de que aquí nos dice la palabra de Dios que se les va a poner un sello o una marca, y esa marca es de la bestia, y su número es 666, va a ser en la mano derecha o en la frente. En un estudio que se hizo para ver por qué en la mano derecha y no en la izquierda, pues se dijo también, se comentó que a través de esos estudios clínicos médicos, en la mano derecha tenemos las personas otro tipo de tendones y de ligamentos que van conectados inclusive hasta el cerebro,
Entonces, de esta forma es como hace función en la mano derecha, que no sucedería con la mano izquierda. Pero en la frente sí también puede suceder esto. Entonces Dios no se equivoca en nada de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Esto es el sello de la bestia. Mucha gente van a ir contentos a esos lugares gubernamentales que van a poner en todos los puntos clave para que la gente vaya a ponerse ese chip. No les van a decir que es un chip, les van a decir que tienen que ir tal vez a que les tomen las huellas dactilares o los iris de los ojos o de muchas otras formas para que puedan tener la oportunidad de poder negociar en la tierra, comprar, vender y todo lo demás. Entonces van a ver que es algo bueno para ellos, y como ya no va a haber conocimiento de la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo aquí en la tierra, pues lo van a hacer sin ninguna preocupación, excepto el pueblo de Israel, el pueblo judío o el pueblo hebreo. Ellos sí van a estar al tanto de todos estos sucesos, porque ellos son el pueblo de Dios y ellos son celosos de guardar también la Torah, que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Cuando todo esto suceda, pues alguna que otra persona que se haya quedado en la tierra y que sepa de la palabra de Dios y que se llevó a cabo el evento del arrebatamiento, no va a querer tal vez ponerse ese sello en esas oficinas o instituciones que van a ser ya en una forma forzosa para todos, y entonces los van a perseguir a ese tipo de personas. Para esto también quiero que vamos un poquito rápido en esto, porque este estudio sería para darlo en unas 5 o 6 exhibiciones, pero lo queremos hacer un poquito rápido en una sola, para que usted también tenga el tiempo para analizar esto en su casa y pues estar preparándose también en su vida espiritual. Nos habla también la palabra de Dios de la gran ramera, que ya no será más. Nos vamos a pasar muy rápidamente al libro del Apocalipsis en su capítulo 17 y en el versículo 3 y 6 dice, o del 3 al 6 dice, y me llevó, está hablando aquí del Señor Jesús que llevó a Juan, al apóstol Juan, a través de su ángel, por cierto. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí me quiero detener un momento. Estamos hablando de la gran ramera. En el versículo 6, quiero pasarme el 5. En el versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Se da cuenta, hermano? Esto va a suceder y estamos a muy poco tiempo de esto. Muchas veces se ha hablado de que hay un reloj espiritual, pero nosotros debemos de estar atentos a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, pero también a lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Aquí nos está hablando de la gran ramera. Ahora sí quiero regresar al versículo 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otra ocasión vamos a hablar quién es la gran ramera. Muchos ya lo saben, pero en otra ocasión, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Recuerden que estamos en esta prédica o en este estudio y el tema es los últimos tiempos. Bien, entonces mientras esto está sucediendo aquí en la tierra, que están poniéndole sello a todas las personas con la marca de la bestia, que es el número 666, quiero decirles que el hombre fue hecho o creado el 6º día. El número 6 significa imperfección. No quiere decir que haya imperfección en lo que Dios hizo, sino imperfección porque somos imperfectos. Y el número 666, que son 3, 6, pues significa imperfección en extremo. Esto es aplicado para el anticristo. Bueno, mientras esto sucede aquí en la tierra, de todo esto que está pasando, de que se están
dejando marcar muchos con la marca de la bestia y otros pocos no, pero los están persiguiendo. También allá en el cielo, con los que fuimos arrebatados, en el arrebatamiento del pueblo de Dios, se inician las bodas del Cordero. ¿Sabía usted que se van a celebrar unas bodas allá en el cielo? Yo creo que todos hemos asistido aquí en la tierra a alguna fiesta de bodas de algunos de nuestros familiares, y pues algunos lo hacen de una forma, otros de otra forma, otros tienen un presupuesto, pero otros sobrepasan el presupuesto. Ya por ahí están las noticias que la primer boda va a ser en la luna. Ha habido bodas que se han realizado abajo en el agua, o sea, en el mar, a través de unas cápsulas que están protegiendo a los novios. Hay bodas que se han hecho en un estadio de fútbol, hay bodas que también se han llevado a cabo en un parque ecológico, bueno, de muchas formas, y de acuerdo también a los gustos y presupuestos de los novios. Pero ninguna de estas bodas se le puede igualar a las bodas del Cordero, porque esto va a suceder también muy pronto. Nosotros, como el pueblo de Dios, vamos a ser vestidos con ropas blancas. También dice la Biblia que vamos a tener palmas en las manos, unas palmeras, hojas de palma o de palmera en las manos, pero no es como las que hay aquí, es algo distinto, es algo espiritual. Se empieza a llevar a cabo las bodas del Cordero. Ahora, como una nota, quiero que sepan que también, esto es algo importante, anótelo por favor, si tiene alguna libreta de apuntes y una pluma, como nota: la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos en cuerpo, alma y espíritu al lago que arde con fuego y azufre. Esto lo puede buscar usted en Apocalipsis capítulo 19, en su versículo 20. Son cosas interesantes, hermanos. Mire, dice en el versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, ahí dice vivos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por eso es de que me atrevo a decir que fueron lanzados en cuerpo, alma y espíritu. ¿Saben por qué? Porque van a ser muchos destrozos espirituales en la tierra, van a causar tanto dolor en las almas de millones y millones de personas, que van a ser marcadas con la marca de la bestia o la marca del anticristo. Entonces, por eso la bestia y el falso profeta van a ser lanzados vivos, fíjese, como lo dice la palabra de Dios, al lago que arde con fuego y azufre. Así es de que ellos van a inaugurar, hermanos, van a inaugurar ese lugar, ya que en este momento sí existe ese lago que arde con fuego y azufre, pero está vacío, porque las personas o las almas de las personas que han muerto sin el Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, están en un lugar de tormento, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y no se deje engañar que no existe el infierno, o que lo que dijo el Señor Jesús, el Cristo, que era una parábola. No, no es una parábola donde nos habla sobre la enseñanza de la existencia del infierno, donde nos pone como ejemplo a un hombre rico y a un mendigo que yacía a las puertas del hombre rico. Ahí nos habla de la existencia del infierno, y también nos habla de que están o van a estar en función todos sus sentidos, vista, olfato y todo lo que ustedes ya saben, sufriendo en ese lugar de tormento. Allí es donde hay almas de personas que están sufriendo, pero en el lago que arde con fuego y azufre todavía está vacío, pero ese lugar lo van a inaugurar la bestia y el falso profeta vivos, o sea, el anticristo. Y el anticristo y el falso profeta que va a hacer la función para engañar a la gente, como si tomara el lugar del Espíritu Santo, pero que el Señor lo reprenda. Para entonces también, vamos un poquito rápido, van a transcurrir 1000 años en los que Satanás será atado en un abismo. Bueno, va a ser atado por 1000 años por un ángel de Dios o de parte de Dios. Va a ser atado y también va a ser arrojado
en un abismo. Pero hay algo tremendo también, hay muchas cosas que me han llamado mucho la atención, porque en ese abismo donde va a ser arrojado Satanás, pero fíjense, va a ser atado, en ese abismo hay un demonio muy malo y poderoso. En hebreo su nombre es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Se los voy a leer rápidamente. Dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Se da cuenta? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahorita no vamos a leer los contextos, pero imagínense si Satanás va a ser atado y arrojado a ese lugar, a ese abismo. ¿Qué va a suceder con ese otro demonio que está allí y que es muy malo, que es muy poderoso? Yo creo que por eso va a ser atado Satanás, porque si no, como entre ellos no existe un código de honor, no hay respeto, pues quién sabe qué sucedería, ¿verdad? Yo creo que hasta en eso Dios ya tiene dentro de sus planes proteger a Satanás de aquel demonio que es muy fuerte, pero también proteger a ese otro demonio, porque se acerca el juicio, el gran juicio delante del trono blanco. Entonces, esto es también como una nota. Quizás será Satanás maltratado, no lo sabemos. Quizá ese ángel va a maltratar a Satanás o se van a pelear allí, no lo sabemos. Por eso es de que Dios va a ordenar que sea atado Satanás. Entonces, eso lo dejamos solamente para la reflexión, pero todo esto solamente le corresponde a Dios y son cosas misteriosas que solamente le pertenecen a Dios. Después de esos 1000 años será suelto de esa prisión Satanás y comenzará la segunda parte de la guerra contra Cristo y sus ángeles, pero el Cristo lo vencerá y lo arrojará en el lago que arde con fuego y con azufre. Apocalipsis 20:10, fíjense lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La tercera criatura o el tercer ser que va a ser ingresado en ese lago que arde en fuego y azufre va a ser Satanás. Entonces, quién sabe cómo lo vaya a recibir el anticristo y el falso profeta. A lo mejor le van a reclamar porque por causa de él también ellos fueron engañados, pero también ellos se prestaron para esa lucha espiritual contra el Cordero y el pueblo de Dios. Entonces, son cosas muy interesantes que tal vez después tendremos o también tendrán ustedes tiempo para analizar todo esto y que también nos sirva para seguirnos documentando en las cosas de Dios. Después de esto va a suceder que en el juicio ante el gran trono blanco, el mar va a entregar sus muertos y la muerte y el Hades entregarán sus muertos y serán juzgados. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es de que debemos de estar firmes en el Señor Jesús el Cristo, para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida del Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros, hermanos. Cuando usted recibe o recibió al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Dios escribió con su puño y letra el nombre de usted en ese libro de la vida. Así es de que sigamos adelante, porque
Dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No queremos tener tribulaciones, por supuesto, pero es necesario. Hay unos que tienen más tribulaciones, hay otros que tienen un poquito menos. Hay muchos hermanos que son cristianos y tienen millones de dólares, pero qué bueno porque los saben utilizar también para la obra de Dios. Y hay otros que no tienen casi nada, como aquella mujer viuda que depositó en las ofrendas solamente 2 monedas pequeñitas llamadas blancas. Y sin embargo era todo el sustento que ella tenía para toda su vida y dio todo porque ella amaba a Dios. Y los que daban mucho, que hasta vaciaban sus costalitos, o por decirlo de esta forma, llenos de dinero, y los discípulos estaban absortos y decían, wow, ellos están dando muchísimo, son millonarios. Pero Cristo, Él estaba viendo lo que normalmente no ve el hombre. Él estaba viendo a aquella mujer que solamente tenía 2 monedas pequeñas en sus manos y era todo lo que tenía, y dio todo lo que tenía. Es lo que Dios quiere que demos nosotros. Él nos pide nuestro corazón, pide que lo amemos, lo adoremos y lo exaltemos con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, y debemos de cumplir esto si queremos estar con el Señor Jesucristo para toda la eternidad allá con Él gozándonos en el cielo. Bueno, ya vimos que va a ser arrojado Satanás allí en el lago que arde en fuego y azufre. En el juicio ante el gran trono blanco, también el mar, ya lo leímos, va a entregar sus muertos, y la muerte y el Hades van a entregar sus muertos y serán juzgados. Todos tendrán que ser juzgados. Pero si nosotros somos arrebatados con el pueblo de Dios, vamos a pasar exentos ese juicio, porque el Cordero de Dios ya pagó el precio por nosotros, por usted y por mi hermano. Hay muchas personas que murieron ahogadas en los tiempos pues también antiguos. Pues imagínense, cuando moría alguna persona, pues lo ataban con vendas y le ponían cadenas o algo pesado y lo sumergían de acuerdo a las costumbres de aquellos lugares, más donde eran lugares de grandes embarcaciones, pues los aventaban al mar y se iban al fondo del mar. Bueno, pues el mar va a entregar sus muertos. El Hades, que es el infierno, va a entregar sus muertos también, porque es necesario que en ese juicio de Dios todo sea entregado en las manos de Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. También la muerte, la misma muerte y el Hades van a entregar sus muertos. Ya no va a tener esa función la muerte, porque ya se acerca, o porque ya están en el juicio ante el gran trono blanco. Ya leímos esto. Recuerde, el tema es los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Dice aquí, y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. En otra ocasión vamos a hablar sobre la segunda resurrección o la muerte segunda. Pero ya ve usted, hermano, que la muerte y el Hades también van a ser arrojados o lanzados a ese lago que arde en fuego y en azufre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, después de ellos todas las demás personas o almas de las personas van a ser lanzados allí en ese lago que arde en fuego y azufre. Pero ahora nosotros, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Qué va a suceder con el pueblo de Dios? ¿Qué evento va a llevar después de la boda del Cordero, o de las bodas del Cordero con su pueblo? O sea, con todos los que hayamos sido arrebatados para la gloria de Dios. Bueno, pues estaremos con Cristo para siempre en un cielo nuevo y una nueva tierra, porque es lo que Él ha prometido, que estos cielos que vemos ya no van a ser más, ya no van a existir. ¿Sabe por qué? Porque inclusive hasta los cielos están contaminados por el pecado. Claro que menos el tercer cielo, donde está Dios. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
Y fíjese, después dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya las regiones celestes o el cielo o los cielos están contaminados por esos demonios que toman el cielo como ejes celestes para llegar de un lugar a otro. Contra ellos tenemos lucha nosotros, contra esos espíritus malignos de las regiones celestes. Entonces, ya no existirán más estos cielos ni esta tierra, porque también la misma naturaleza gime, porque ya quiere que se llegue ese día del Señor. Ahora nosotros estaremos con Cristo para siempre en un cielo nuevo y una nueva tierra, o sea, en la nueva Jerusalén. Ahora también quiero que veamos esto. Cristo testifica que todo esto es cierto. Y vamos a ver Apocalipsis 22:20. Porque algunos podrán decir, bueno, ¿no será esto alguna fantasía? ¿O lo está inventando el hermano José Ángel? No. Dice aquí del versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, este testimonio del Señor Jesucristo es verdadero. El Apocalipsis también como una referencia, amado hermano, que me ves a través de estos medios. El Apocalipsis es el único libro de la Biblia escrito directamente de la mano de Dios. Y se lo dio a Jesucristo, su Hijo. Y asimismo el Cristo se lo envió a Juan, el teólogo, por medio de su ángel. Y con esto terminamos. Voy a leer este versículo 1, el primer versículo del Apocalipsis, para que usted vea que este es el libro, o el único libro escrito por Dios. Todos los demás también son inspirados por Dios, todos los libros de la Biblia, pero en especial este libro es escrito por Dios. Fíjese, dice a la letra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Dios el Padre se la dio a su Hijo Jesucristo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se da cuenta, hermano? Este libro lo escribió Dios y se lo envía a Jesucristo su Hijo, y Jesucristo lo envía a Juan a través de su ángel, o sea, a través del ángel del Señor Jesucristo, para que la finalidad sea que lo escuchen las 7 iglesias que están en Asia, pero también todos los que hemos creído en Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador. Dios lo bendiga, amado hermano. Nos despedimos y nos veremos muy pronto, si Dios lo permite, en otra prédica.